Buenas noches, mi nombre es Oscar Emilio Bonillas y Baja, soy estudiante de la CUN, Ingeniería de Sistemas séptimo semestre, y en este video hablaremos sobre la administración de las bases de datos. Primero vamos a comenzar con un corto contenido sobre las bases de datos, donde hablaremos sobre la introducción de las bases de datos, sus conceptos, características. También hablaremos sobre los sistemas de gestión de bases de datos, hablaremos un poco de ello, también como los roles, las características, las ventajas, y al final hablaremos sobre las herramientas para tomar decisiones de una base de datos. Empezando con la introducción de qué es una base de datos. Una base de datos es simplemente un conjunto de datos relacionados entre sí. Estos datos son conocidos y pueden registrarse y al final tienen un significado para el usuario que lo necesite. Por ejemplo, datos serían el nombre, el teléfono, cédula, entre otras. Una base de datos, pues ya en la vida real, sería el conjunto de datos relacionados entre sí, la cual al final va a tener un significado. Toda base de datos se puede construir, diseñar y modificar según la petición que el usuario tenga encima de esa base de datos. Estas bases de datos pueden tener cualquier tamaño y se pueden generar manualmente o mecánicamente. Existen programas que pues, nos ahorran la creación de la base de datos, que un software simplemente creación de base de datos, modificación, la cual también podemos llamarlo como sistema de gestión de base de datos. ¿Y qué es un sistema de gestión de base de datos? Pues es simplemente un conjunto de programas que permite al usuario crear o mantener una base de datos. ¿Qué podemos hacer con este programa? Podemos pues definir, construir y manipular la base de datos según la petición que desea el usuario. ¿Qué queremos decir con definir? Toda base de datos tenemos que hacer una estructura. ¿Qué pasa con esto? Que entonces primero comenzamos con esa estructura de cuántos espacios pasé, cada la cantidad, los tipos de datos, si es letra, si es número, y los registros de los bases de datos, que si se puede eliminar, se puede actualizar o simplemente para consultar. Entonces, siempre se debe especificar la estructura de todo registro de cada archivo, la cual eso acá en los sistemas de base de datos le llamamos construir, que es simplemente el proceso de guardar los datos en la base de datos. También tenemos la opción de manipulación, que es simplemente cuando el usuario puede consultar, actualizar o generar simplemente un informe de esa base de datos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos una tabla de una lista de estudiantes que está organizada por nombre, apellido, cédula y edad. Entonces simplemente si queremos consultar una base de datos, el nombre de un estudiante, podemos clasificarlo por apellido o por edad o por su identificación. Cabe destacar que en toda base de datos, cuando vamos a hacer una consulta, tenemos que hacer lo más específico posible, ya que puede haber una suma más de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de consultar, por ejemplo, el nombre de José, puede haber cientos de José en esa lista. Entonces tenemos que de pronto reducir la lista, ya sea agregándole el nombre o una identificación. Entonces, la característica de los sistemas de base de datos. O sea, los sistemas de datos simplemente quiere como a la persona, al usuario que vaya a consultar, colocárselo lo más simple posible, ya sea por medio de una interfaz o una representación conceptual en medios de tabla, lo más sencillo para que el usuario pueda manipularla. Entonces, se habla de vistas de los bases de datos, que puede ser un subconjunto de base de datos, que es donde tenemos una base de datos y simplemente tiene subdivisiones. Entonces, todos los datos siempre van a ser manipulados por varios usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás consultando una base de datos, puede haber miles de usuarios manipulando esa misma base de usuarios. Pero ¿qué pasa? Que si todas las van a modificar a la vez, tiene que haber un control sobre esa base de datos, ese dato que se está modificando. A esto es lo que le llamamos control de concurrencia, que hace de que eso en realidad no pase, porque puede haber conflicto con los datos. Toda base de datos necesita un lenguaje de base de datos. A veces hay bases de datos que pueden ser manipuladas por varios lenguajes como C o Pascal, o que eso le llamamos el lenguaje de anfitriones. Entonces, toda base de datos está definida por dos lenguajes, que es la definición de datos, que es cuando proporciona la facilidad para definir los objetos,
y manipulación de datos, que le proporciona las características las más específicas para poder modificar ese objeto. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de gestión de base de datos? Tienen unas ventajas. ¿Qué pasa? Que esto nos ahorra a que no haya repeticiones en las bases de datos, pues mantener un orden, que no haya duplicación, que de pronto de tantos datos ingresados eso acumule espacio, la gracia es liberarlo, y de que de pronto a la consulta o puede haber errores en la digitación de los datos, no haya pues concurrencia. También, ¿qué pasa? Que esto nos hace pues ver de una manera más fácil la base de datos, así como se hablaba, que si usted hace una consulta no le va a soltar todo el dato, sino que se lo va a hacer por medio de tabla, lo más sencillo de que el usuario pueda entender. ¿Qué pasa? Que en toda base de datos tiene que haber una restricción. ¿Qué pasa? Que no toda persona o usuario puede entrar a una base de datos. Entonces, cuando se habla de las restricciones, porque podemos ser víctimas de un ataque ya puede ser de hacker o cualquier persona pues inocente puede dañar una base de datos. Ahí es cuando se habla de los administradores de las bases de datos. Entonces, por eso es que se le establecen un cumplimiento de restricciones, la cual deben ser cumplidas en toda base de datos para evitar estos fraudes. Y toda base de datos siempre tiene que tener un respaldo. Uno, por cosas de la vida, puede que sea una subida de voltaje o por humedad o cualquier daño pueda dañar esa base de datos o la hardware. Entonces ya uno tiene su respaldo, puede ser en la nube o otro dispositivo de respaldo de la base de datos. Entonces aquí cuando ya hablamos de los administradores de las bases de datos, ¿qué hacen esto? Simplemente dan las autorizaciones al acceso a la base de datos, coordinan y vigilan su empleo en que se está utilizando esa base de datos y pues darle los recursos de software y hardware necesarios. Y la parte más importante, los diseñadores de la base de datos. Estos son pues el cargo más importante de la base de datos, porque estos son los que identifican los datos que se van a almacenar, qué estructura apropiada se va a utilizar para poder crear la base de datos y de que nunca haya de pronto duplicación de datos, de que esa base de datos no se vaya a congestionar y vaya a causar un bloqueo. Y también están los usuarios. Simplemente el usuario hay que darle apenas el privilegio, si es un usuario pues externo, de que apenas consulte, actualice su información o genere simplemente un informe. Cuando hablamos de generar informe, puede que sea una tablita, un recibo. Los analistas de sistema, pues viene siendo como la cabecilla de la base de datos. Que hace esta persona, va a cierta empresa o cierta persona que necesita una base de datos y él va a preguntar qué necesariamente requiere para poder crear su base de datos. Y por último, pues hablamos de las herramientas para la toma de base de datos. ¿Qué pasa con esto? Que esto simplemente son unas técnicas que ayudan para la creación de sistemas en la toma de base de datos para que de pronto en la parte de administración o en el uso correcto de las bases de datos, pues las empresas pueden llegar al éxito, no tengan errores con nada. Entonces aquí pues tenemos una lista de alternativas o ciclos, las cuales se llevan a cabo en la herramienta de toma de decisiones. Tenemos análisis situacional, tenemos definición del problema, que un problema que se presente, cómo se va a definir, generaciones de las alternativas y soluciones a estos fallos de la base de datos, valorar soluciones, las propuestas que tenga en cada directivo y la aplicación y control la eficiencia de la solución. O sea que cada toma de decisión pues tiene que tener una eficacia del 100%. Entonces también tenemos que tomar pues ciertos tips a la toma de decisiones. Que las decisiones a veces las decisiones las tomamos como repentinamente e inconsciente. Entonces puede que esa decisión que tomamos puede ser buena o puede que sea mala. Siempre existe unas decisiones complejas y estas son las más importantes porque es las que te requieren más tiempo para poder tomar esa decisión. Estas decisiones que tomamos pues por lógica tienen que servir para un futuro. Si te pongamos y si hizo una toma ahora, no va a servir apenas para ese momento porque puede para un futuro y ya funcione. Y la comunicación, que es lo más importante entre el grupo para la toma de decisiones. Siempre todos los grupos de la toma de decisiones siempre tiene que haber comunicación y no tiene que haber diferencia entre las áreas.
Entonces, en toma de decisiones siempre existen los factores cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos nos referimos al costo y al tiempo en que se requiere la toma. Y los factores cualitativos, que sería la calidad y la relación del trabajo. Entonces, entrando ya a la parte de la línea de base de datos, saliendo un poco de la parte administrativa, entonces tenemos que generar muchos resultados dispositivos. Aquí tengo una lista como por ejemplo, eficacia en tiempo con los clientes y proveedores, soporte de diferentes niveles directivos, flexibilidad en los resultados, que es lo más importante, posibilidades de determinado tiempo, actualización de base de datos, que eso siempre se lleva a cabo diariamente. Pues siempre en toda empresa hay distintas áreas y toda esa información tiene que ser igual y compartida para todos. ¿Qué pasa? El tiempo y dinero, o sea, no podemos tener una base de datos que sea tan lenta porque eso es pérdida de tiempo, y no podemos crear una base de datos que no nos sirva para tanto porque eso sería más gasto. Y la continuidad y productividad entre las empresas, eso es lo más importante, porque puede que usted tenga una base de datos y la otra persona en la otra empresa tenga una más eficiente, uno va pues, a perder. Y para concluir, tenemos ciertas conclusiones cortas, que entonces en toda herramienta para tomar base de decisiones, entonces las decisiones son el motor de los negocios y la adecuada selección de la alternativa depende del éxito de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si esas decisiones las tomamos mal, nuestras empresas o donde apliquemos esta herramienta puede ir al de pique. De la gracia es que siempre llegará al éxito. Siempre existe un administrador que es el que decide qué es lo que se va a hacer, que es el que cuándo se va a hacer, dónde y en qué ocasiones se tomará. Y tenemos esta frasecita de toda empresa, algo tan valioso que la información es el poder de la empresa. Así que gracias a todos por escucharme y que estén en este pues corto improvisado video, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.